Que el Señor bendiga ricamente a su pueblo. Hoy tengo el privilegio nuevamente de estar aquí, donde Dios me da la oportunidad de estar para ministrar su santa palabra. Y hoy quiero que podamos viajar al Antiguo Testamento y podamos ir al libro de Samuel, primer libro de Samuel. Me gustaría que usted se pueda ubicar en el capítulo 30, donde vamos a estar revisando una historia que creo que hoy nos va a hablar. El Señor tiene una palabra para nosotros y yo quisiera, antes de comenzar a poder entregarla, que usted me acompañe en una palabra de oración y que Él quite toda distracción, toda situación, todo dolor, toda tristeza, y que Él pueda derramar de su misericordia y nos hable en esta mañana. Acompáñeme por favor en esta palabra de oración. Padre, quiero entregar este tiempo delante de ti. Quiero pedirte, Padre, que puedas tomarme como tú lo sabes hacer y que me llenes en este momento de tu fortaleza, tu misericordia, y podamos ministrar al pueblo de Dios, a tu iglesia, aquella iglesia obediente y fiel que se ha permitido ser ministrada en esta ocasión nuevamente por el poder del Espíritu Santo. Señor, te ruego que me hables. Necesito que me hables mientras puedo ministrar tu palabra. Cuento contigo, Señor, y te doy gracias porque quitas de nosotros todo dolor, toda tristeza, toda angustia, todo temor, y nos fortaleces, y nosotros deseamos ser fortalecidos en ti. Honra, gloria y honor sean dadas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Muchos de nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida situaciones difíciles, ¿por qué no? Situaciones complejas, situaciones inesperadas, algo que veíamos venir, pero que ahora es real. Algo que de pronto golpea nuestra vida y genera de alguna manera un impacto traumático. Puede ser una situación económica que de pronto usted veía venir y decía, bueno, esto se está poniendo peliagudo, pero llega un momento donde la situación es real y ahora usted atraviesa un momento crítico. Muchos hemos tenido situaciones como esas donde o la quincena se hace muy larga o el cheque se hace sumamente corto. Situaciones como, por ejemplo, una infidelidad. Muchos amados y amadas he tenido que acompañar a lo largo de nuestro ministerio diciéndome, pastor, sabe, mi esposo me fue infiel o mi esposa me ha sido infiel. Situaciones sumamente dolorosas. Situaciones que yo llamo trágicas, traumáticas, que marcan la vida de un día para otro. Por ejemplo, alguien que viene y nos confiesa con lágrimas en los ojos que su hija, soltera aún, está embarazada. Qué dolor y qué difícil acompañar esos procesos. O un hombre, una mujer que vienen y dicen, pastor, hermano, hermana, sabe, mi hijo se me ha revelado, ya no sé qué hacer con él. Sucedió de un pronto a otro, en un santiamén. Pero ¿qué tal perder el trabajo? Estos son días tan difíciles, son días tan complejos, que alguien venga y nos diga, perdí mi trabajo. Son momentos muy difíciles, son situaciones donde como ministros nos quedamos muchas veces sin palabras, o que alguien, joven, señorita, hombre, mujer, nos comparta un diagnóstico dado por su médico, fidedigno y poco halagador. Todo esto son cosas de las que nosotros no queremos hablar, pero que son reales. Todo esto genera o bien repercute directamente en nuestra casa. Quiero decir, afecta a nuestra familia y todos tenemos una familia. Estoy hablando de que marca, cambia el rumbo de nuestro hogar.
en donde se supone que debemos llegar y tener paz, el hogar, la casa, donde podemos tener tranquilidad y amor, pero una situación como esta lo cambia todo. David tuvo una de esas experiencias trágicas y además trascendentes en su vida, una vida que había estado llevando de alguna manera con cierta libertad, pero esta situación vino para despertar en David su indolencia y su alejamiento de Dios, el Dios que le había llamado y que le había escogido. Tristemente, hoy muchos de nosotros, por la razón que sea, sufrimos, vivimos momentos difíciles donde alguien vino para arrebatarnos la felicidad, un momento de paz, de tranquilidad. Sí, obviamente podemos decir que esta pandemia nos ha cambiado a todos y a todos nos ha quitado esa paz, ese confort, esa tranquilidad que teníamos de alguna manera, ese estilo de vida con el que día a día, bien que mal, podíamos ir dándole gracias al Señor y haciendo nuestra vida común y corriente. Alguien que ha venido para arrebatarnos, para robarnos, para quitarnos lo que por derecho nos pertenece. De eso quiero hablar en los siguientes minutos. Quiero hablar sobre un tema que me parece prudente en el capítulo 30 y además explícito. Título de este mensaje: recuperando lo que el enemigo te ha quitado. De eso vamos a hablar en los siguientes minutos. Y quiero darle un poquito de contexto porque estoy en el capítulo 30, pero debo decirles que el capítulo 30 es solamente la continuidad de la vida de un hombre que tiene, por supuesto, mucha más historia que compartir. Cuando leemos, por ejemplo, el Salterio, estoy refiriéndome al libro de los Salmos, allí inmediatamente puedo ver a David en muchas de las ocasiones, en muchos de los momentos, tanto de alegría como de dolor y de tristeza. O sea, me refiero a los salmos escritos por el rey David. Allí nos damos cuenta de que David muchas veces tuvo la oportunidad de abrir su corazón delante de Dios y compartir esas dificultades, esas angustias y esa tristeza. Pero la historia de hoy es realmente impactante. Esa historia comencé a revisarla a principio de semana y el nombre de esa ciudad me llamó la atención. David llegó a una ciudad que se llamaba Siclac y la encontró prácticamente en cenizas, pero todavía no le he contado todo. En esa ciudad, resulta que en esa ciudad se encontraban sus dos mujeres, sus dos amadas, y en esa ciudad vivían las esposas o la esposa de cada uno de sus 600 hombres. Y no solamente la esposa de cada uno de sus 600 hombres, sino que los hijos de esos 600 hombres. David llegó a esa ciudad llamada Siclac y la encontró en cenizas. Imagine la cantidad de pensamientos que pudieron pasar por la mente de David. Luego se da cuenta que el asunto es tan real como se lo estoy diciendo. Buscan y buscan y buscan y no encuentran a nadie. Se llevaron a sus mujeres, se llevaron a sus hijos. Qué momento más terrible, qué momento más difícil. Quizá valga la pena hacer un poquito de historia. Estamos hablando del rey David, quien para el capítulo 16, y permítame regresar al capítulo 16, primer libro de Samuel 16, verso 1, David, aunque en este momento al cual me estoy refiriendo no es
rey, todavía en posición, ya había sido ungido como rey. Dice la Biblia 16:1 y luego voy a pasar al verso 13. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Pasamos al verso 13 y dice la Biblia 16:13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde ese mismo día David había sido ungido por el profeta Samuel. David había probado ser un guerrero extraordinario. Había librado batallas importantes. No solamente había matado osos y leones con sus propias manos, sino que además había derrotado al paladín Goliat. Capítulo 17, los versos 49 y 50, solo esos dos versos me permitiré leer. Dice así la palabra del Señor: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Jehová, aleluya, el cual ya le había ungido. David también había experimentado la gloria que suele experimentar todo un vencedor. Cuando dice la Biblia, pasamos al capítulo 18, dice la Biblia en el verso 7, la parte B, pero me permito leer todo el 7: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y la gloria se hacía manifiesta en la vida de David. A partir de ese momento encontramos a un David completamente enemistado, o más bien a Saúl, el rey enemistado, se convirtió en su enemigo acérrimo. Estamos hablando de David. David tuvo que huir y tuvo que buscar refugio entre los filisteos, enemigos naturales ya de por sí de los israelitas. Nos vamos al capítulo 27, capítulo interesante, porque de allí vamos a extraer mucha base para lo que compartiré en los siguientes minutos. David ahora se había apartado de Jehová. Quiero explicar eso, amado y amada. Cuando una persona toma la decisión de habitar, de cohabitar, de vivir entre sus enemigos, está diciendo de alguna manera que se aparta de sus amigos. En este momento vamos a ponerlo en dos tintas, blanco y negro, donde blanco va a representar la santidad de Jehová, aquel que le había llamado, aquel que le había escogido, aquel que le había seleccionado, el cual tenía un pueblo que había escogido, que era el pueblo de Israel. Pero David decidió huir, rendirse ante la situación que vivía con Saúl, para acercarse. Y mire, entre más se acerca a sus enemigos, más se aleja de su pueblo, más se aleja de sus costumbres, más se aleja de sus tradiciones, más se aleja de su Dios. ¿Qué cosas estaban sucediendo? Quisiera mencionar algunos errores que yo he llamado errores de un siervo de Dios. Los siervos cometemos errores.
Las siervas cometen errores. Los hombres y mujeres de Dios cometen errores. El pueblo de Dios comete errores. Los cristianos nos equivocamos. Y yo voy a mencionar solamente algunos errores que cometió David. Primero, David se había rendido, decidiendo irse a vivir con los enemigos. Capítulo 27, verso 1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano, escapo de su mano, la mano del rey Saúl, para acercarme y para vivir y para cohabitar con los enemigos naturales. 2. David se permitió vivir entre ellos y vivir bajo la subordinación del rey de Gat, Aquís. No solamente vivió entre ellos, compartiendo su estilo, haciéndose como uno de ellos, sino que se puso a las órdenes del rey enemigo. Él y arrastró a sus 600 hombres. Esto es terrible, porque el rey David no solamente tomó la decisión de una manera singular, personal, sino que arrastró, llevó consigo a 600 hombres que ya eran de por sí sus seguidores. Dice la palabra de Dios en 27:2: y se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquís en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Allí vivió David con los enemigos, con los filisteos, y el rey le dio la posibilidad de radicarse, de establecerse, como lo he dicho tantas veces, de poner su campamento en medio de ellos. Dice la Biblia en el capítulo 27, verso 6, permítame leerlo: y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy, y allí vivió. Y dice la Biblia que vivió por 1 año y 4 meses. Verso 7: fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Eso fue lo que vivió allí, suficiente para poder absorber, para poder dejarse permear por los sentimientos, por los pensamientos, por los credos de este pueblo. Durante ese tiempo David se maleó, David se corrompió. ¿No me cree? Déjeme leerle un poquito más. Dice la Biblia en el verso 8: y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaba a Aquís. Regresaba donde el rey, como si no hubiese pasado nada. ¿Qué estamos diciendo? David está maleado completamente. Es un bandolero, y no es un bandolero que hace sus maldades solo, sino que tenía 600 hombres con los que asaltaba las tierras vecinas. Eran días oscuros en la vida de David.
eran días difíciles. David estaba sembraba el odio, el pánico. ¿Sabe por qué? Porque aún cuando David era el ungido de Jehová, David se había apartado de Jehová. Un episodio sumamente doloroso en la vida del rey David. Llegamos al capítulo 30, donde yo he simplificado este capítulo diciendo: David lo pierde todo. Por fin llegamos a este capítulo en donde vamos a ser confrontados. Si nosotros queremos también tomar parte en la historia y consideramos que de alguna manera, al igual que al rey David, nuestro enemigo, el enemigo, ha venido para quitarnos lo que por derecho nos pertenece. Comenzamos leyendo el capítulo 30 y sumamente interesante los primeros versos, en donde vemos una experiencia devastadora. Dice la Biblia, cuando David 31, primero de Samuel, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. No habían matado a nadie, a diferencia de lo que solía hacer David. Dice que no dejaba a nadie con vida. Pero ahora los amalecitas tuvieron misericordia, y dice la Biblia: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Qué pudo provocar esto en Saúl? En David, perdón. ¿Qué pudo provocar esto en David? Me imagino la conmoción que pudo experimentar el rey David, ya no solo por su propia condición, sino porque era responsable por todos aquellos a quienes había arrastrado. Eso me golpeó, y eso me hizo pensar que muchas veces en la vida no es solamente nuestro mal, nuestras desgracias, nuestras situaciones, producto de decisiones que hemos tomado en algún momento o que las hemos sembrado, sino que la tragedia más grande es todo lo que podemos arrastrar con nosotros: familia, amigos, conocidos. Y dice la Biblia: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Lloraron y volvieron a llorar hasta que ya sus ojos ya no podían enjugar más lágrimas. Qué duro, qué momento más difícil en la vida de David. David llegó a su casa y se encontró que todo estaba en ruinas. Escúcheme, todo en ruinas. Literalmente la ciudad no era otra cosa más que un puñado de cenizas y un humo que ahora solamente era historia de lo que un día fue. Ya no estaba la ciudad tal cual habían dejado, aquel lugar de tranquilidad, de paz, donde venían y se rearmaban para poder continuar haciendo sus fechorías. Ya no estaba. Ya lo que era su casa no era otra cosa más que historia. Se la habían llevado sus enemigos. Sus enemigos habían llegado literalmente y habían arrebatado lo que les pertenecía. Esos hombres eran hombres rudos, hombres de guerra, hombres que cuando salían a la batalla y no lograban pelear, regresaban tristes porque no pudieron empuñar sus armas y hundir la espada, quitándole la vida a uno, dos o a más hombres que se pusieran de frente. Ahora estos hombres están llorando, literalmente llorando, están en una penuria. Y David se da cuenta de lo que ha pasado, está tomando conciencia, dice: wow, qué duro es apartarse de Jehová. David y sus hombres rudos, mercenarios, déspotas, sanguinarios, ahora lloran por sus mujeres y por sus hijos. Sí, no hay quien pueda soportar
o contenerse ante una tragedia como estas. No podemos pretender ser tan fuertes como no lo somos. Cuando la tragedia, cuando el dolor, cuando la crisis, producto de la desobediencia o porque el enemigo ha venido para arrebatarnos lo que nos pertenece, cuando esto ocurre, no hay quien se pueda sostener. Son días duros. Versículo 4 es sumamente descriptivo. Han llorado hasta que las fuerzas no estaban presentes. Estos hombres se vuelven contra David y le hacen responsable por su desgracia. Tú, por tu culpa, ¿a quién se le ocurre llevarnos a la guerra y dejar el campamento en manos de mujeres y de niños indefensos? ¿A quién? ¿Dónde está tu estrategia? Solo tú tienes cabeza para eso. Entonces aquellos que peleaban con él se voltearon y murmuraban y planeaban apedrearle. Ahora David está completamente solo. David ha sembrado y ahora está recogiendo lo que sembró, completamente solo. Esta palabra es una palabra profunda. La Biblia dice en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. David ahora estaba cosechando lo que él había sembrado capítulos antes. Una experiencia devastadora, sumamente devastadora. En segundo lugar, en este capítulo puedo encontrar también a David teniendo una actitud inteligente. Eso me gusta, porque del David que estoy hablando es un David que había sido ungido desde el capítulo 16. O sea, el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Y hay que respetar cuando el Señor escoge y elige, porque Dios no se equivoca a pesar de los instrumentos que Él escoja o elija. En los versículos 7 y 8 encontramos tres actitudes de parte de David. Primero dice la Biblia, estoy en 36, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Era obvio, no podemos negar que tenían justa razón, pero dice la Biblia, pero David se fortaleció en Jehová. Primera actitud hermosa y que vale la pena resaltar. Dice el texto que en medio de la angustia, porque dice literalmente, y David se angustió. Esto se traduce como tuvo temor, pero también estuvo intranquilo. La angustia es temor e intranquilidad. Pero dice la Biblia que en medio de esa condición de angustia, que era real por lo que estaba sucediendo, David se fortaleció en Jehová. Esto me gustó. ¿Sabe por qué? Porque no veo a un rey David presumido ni altanero, orgulloso, sino que veo a un rey David que en medio de toda esta situación, él puede reconocer que hay un Dios en los cielos, que es su Dios, el cual en otro momento él pudo mencionar y pelear diciendo: en el nombre de Jehová de los ejércitos, cuando luchó contra el paladín. Pero ahora él se encuentra debilitado y sabe que necesita la fortaleza de su Dios. Ha habido momentos en mi vida donde siento lo mismo, donde siento que las fuerzas desfallecen, donde siento que todo, prácticamente todo, se ha ido y no queda más que volvernos con humildad y mirar al cielo y decir: Señor, necesito fortalecerme en ti. Entiéndase, necesito hacerme fuerte en ti. Y eso fue lo que hizo David. David se fortaleció en Jehová. Y en tercer lugar, dice la Biblia que inteligentemente David consultó a Jehová. Cuando no sepas qué hacer, no hagas nada.
dijo un pensador por allí. Salmo 46:10 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este era un momento donde nadie sabía qué hacer. La ciudad quemada, ruinas, las mujeres, los niños no están. Estamos prácticamente desarmados. El enemigo ha venido para hacer lo que quiere y nos ha quitado lo que por derecho nos pertenece. Luego veo una lección más. David consultó a Jehová, y después de consultarlo y tener la respuesta, verso 8, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y entonces encuentro la tercera lección hermosa, una decisión que confirmó la obediencia de David para con Dios. El versículo 9 y los versos siguientes nos confirman que David decidió obedecer a Jehová contra toda lógica. No parecía muy sensato, no sabía con cuántos hombres se enfrentaría. Él solamente tenía un ejército de 600 hombres. Pero David salió con sus 600 hombres. Espere un momentito. No solamente con los 600 hombres, salió con los 600 hombres más la promesa de Jehová. Y la promesa de Jehová decía: los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y él salió con la promesa del Señor. Y en el camino 200 de sus hombres no pudieron pasar el torrente de Besor. Entonces él tuvo una baja importante. 600 hombres y 200, prácticamente la tercera parte, dijo: no podemos seguir. Y es ahí donde el Señor se glorifica. Él se glorifica con las minorías. Él dice: tú y yo somos mayoría. Aleluya, yo le doy gloria a Dios porque David no se detuvo. Y David tomó a los 400 hombres y continuó su camino. ¿Sabe para qué? Para obtener la victoria. Pero David contaba con esa promesa divina. Dios probó a David poniendo a un hombre egipcio que había participado en la masacre y ahora sería la guía ante sus enemigos. ¿Sabe? Dios tiene sus fórmulas. Dios hace lo que Él quiera porque Él es soberano. No nos asustemos. Dice la Biblia en el versículo 11: y hallaron en el camino a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en su espíritu, porque no había comido pan ni había bebido en 3 días. Y David le preguntó: ¿quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió: yo soy egipcio. ¿Y qué? No solamente eso, yo soy siervo de un amalecita. Y abrió los ojos David y dijo: ¿de un qué? De un amalecita. Y yo estaba juntamente con ellos cuando quemamos Siclag. Imagínese lo que pudo pasar por la mente de David. Pudo verlo y decir: tú eres egipcio, pero eres esclavo de un amalecita, y juntamente con él viniste para quemar mi ciudad y la ciudad de mis hombres y llevarte a mis mujeres. Y David pudo actuar como le hubiese parecido en otro momento, pero el Señor había enviado a este hombre como instrumento para guiarlos al campamento donde se encontraba el enemigo que había robado, que había arrebatado lo que por derecho les pertenecía. David actuó de misericordia. No solamente pactó con él, sino que le permitió a este hombre que los guiara a donde estaban sus enemigos. Dios estaba tratando con David. Dios estaba probando a David. Finalmente
llegó la victoria. Hermosa historia. Una victoria sin precedentes. David logró la victoria porque Jehová estuvo todo ese tiempo con él. Y no solamente estaba con él, sino que le permitió obtener la victoria sobre un enemigo que le había querido humillar y arrebatar lo que por derecho le pertenecía. Dice la Biblia que Jehová estuvo con él en todo tiempo. Aquel hombre los llevó hasta el campamento, verso 16. Los llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra los amalecitas, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo, libertó David a sus 2 mujeres. Ahora David no solamente había recuperado sus mujeres, sino que sus hombres también habían recuperado lo que les pertenecía a sus mujeres, sus pertenencias. Obtuvieron sus pertenencias y además el botín que le habían tomado a los filisteos. ¡Qué gran victoria! Qué bueno es cuando Dios está con nosotros, a pesar y en medio de nuestra desobediencia. Qué bueno es cuando Dios hace una promesa, y le hace una promesa al pueblo de Dios, a los elegidos, a los ungidos. Ahora está de parte nuestra si nosotros queremos escuchar la promesa de Dios, escuchar al Dios de la gloria, o seguirle creyendo al enemigo, aquel que no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Yo sé que en estos días el enemigo ha querido hacer de las suyas en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Ha venido para mentirnos, ha venido para entristecernos, ha venido para golpearnos. Él ha traído noticias malas y ha puesto en nuestros corazones cosas que no están bien, y nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido humillados. Pero el Señor nos ha hecho una promesa. Él, a usted como a mí, Él nos ha prometido la victoria, y nada de lo que el enemigo nos haya o nos pueda robar, el Señor no nos lo devolverá. Él ha prometido. Él quiere devolvernos lo que el enemigo nos ha robado. Pero hay cosas y lecciones importantes que nosotros tenemos que aprender. Y yo quisiera destacar solamente algunas que veo en la vida de David. Una vida como la vida de David tiene mucho que enseñarnos. Hay muchas lecciones que yo encuentro en su vida, y a través de cada uno de los episodios con las que me permitiría concluir. Yo concluyo en este momento que las decisiones que nosotros podamos tomar en el pasado siempre repercuten en el presente o en el futuro inmediato. Todo lo que nosotros sembramos, absolutamente todo, lo digo con temor y con temblor, dice la Biblia que es lo que cosechamos en algún momento de nuestra vida. David había sembrado violencia, había ultrajado, había matado, y ahora, por la misericordia del Señor, la vida de sus mujeres y de la familia de sus hombres todavía la podía conservar por la misericordia de Dios. Pero David había sembrado mal. Dios está comprometido con su misericordia y Él no nos va a fallar. Dios está comprometido para escribir derechito en renglones torcidos. Así es Dios. Cuando Dios permite algo en nuestra vida, lo permite porque Él nos está formando y también transformando. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, aun las que usted y yo no podamos entender, nos ayudan para bien. Yo quiero animarle. Si usted quiere recuperar
lo que el enemigo le ha quitado. No sé qué le ha quitado en los últimos días. Si le ha quitado la paz, no sé. Si le ha quitado algo importante, la esperanza, la convicción de que algo va a suceder, la fe. Si le ha quitado su primer amor, si le ha robado ese compromiso que usted tenía por el Señor y con el Señor, porque comenzó a apartarse de Dios para unirse a aquellos con quien nunca debió de unirse. Yo no lo sé, pero déjeme decirle, si usted quiere recuperar lo que el enemigo le ha quitado, entonces tiene que luchar como lo hizo David. Tiene que luchar porque usted, al igual que yo, hemos recibido ya la promesa de parte de Dios: no te dejaré ni te desampararé. Y esa palabra yo la creo. Dios desea que nosotros también podamos recuperar todo aquello que el enemigo nos ha querido o nos ha quitado a lo largo de nuestra vida. Y para eso yo quiero darle simples 3 recomendaciones. Cuando usted esté frente a una situación desconcertante, trágica, dolorosa, y usted pueda reconocer que usted tiene responsabilidad en lo que está pasando, asuma esa responsabilidad con humildad, como lo hizo David. David había descuidado su casa, y muchos de nosotros hemos descuidado nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros tiempos de comunión, nuestro altar, nuestros tiempos de oración, la disciplina con los muchachos. Él estaba enfocado en la pelea. Quería unirse al ejército de los filisteos. Mientras estuvo con ellos, causó mal a otros pueblos. David había sembrado terror y muerte. Fortalezcas en el Señor. Solo Él nos puede dar las fuerzas. Isaías dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Y yo le creo al Señor. Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hágase fuerte en Dios, cualquiera que sea la situación, la tragedia, el dolor, la tristeza, el problema. Consulte a Dios. Por favor, amado y amada, consulte a Dios. Hay momentos en donde la tragedia, el dolor, la tristeza, la angustia nos nublan y no sabemos qué hacer. Consulte a Dios, hable con Dios, pregúntele a Dios, deje que Dios intervenga en su vida de la misma forma como lo hizo David. Y cuando Dios haya respondido, porque Dios siempre responde, obedezca a Dios. Él le ha garantizado a usted ya esa victoria. Y yo le puedo decir que así como en la vida de David, usted y yo también podemos hoy obtener la victoria si seguimos las recomendaciones simples, sencillas de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el enemigo nos ha robado? ¿Qué es lo que el enemigo ha venido para arrebatarnos? Nos ha arrebatado la comunión. Esta pandemia nos está alejando. Cada día decimos que no tenemos tiempo. Nos hemos ensimismado. Hemos dicho, bueno, si nadie piensa en mí, yo tengo que pensar en mí. Tengo que pensar en la comida, en la casa, en los pagos. Pero sabe, nos estamos distanciando, nos estamos separando. Y lo peor, nos estamos separando de aquel que nos da la vida y que nos lo da todo. Mucho cuidado. Él es el que nos ha hecho ser iglesia. Por Él estamos, para Él existimos. Él es el que ha puesto una misión en nuestras manos. No debemos de ninguna manera desvirtuar la obra de Dios, apartándonos de Él para acercarnos, coqueteando con el mundo. El mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero bendecirle en esta oportunidad. Y quiero orar por todos aquellos que todavía no son parte de esta familia, porque no han logrado entregarle su corazón a Jesús. Así que quiero orar por usted. Si usted está viendo esta transmisión y usted entiende que es hermoso, que es bueno ser llamado, ser elegido y ser ungido por el poder del Espíritu Santo, usted es un candidato ahora.
y yo quiero orar por usted. Así que quiero pedirle, por favor, que con humildad usted pueda reconocer en este momento su condición como pecador o como pecadora y le diga al Señor Jesús lo siguiente. Hágalo conmigo. Voy a orar. Quiero guiarle, amado y amada. Quiero que usted se ponga en paz con Dios. No permita que el enemigo a usted le vaya a robar, le vaya a quitar, le vaya a ultrajar lo que ya el Señor ha preparado para usted, la salvación y la vida eterna. Por favor, repite esta oración conmigo. Padre celestial, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Te pido que me perdones. Me arrepiento de toda obra de maldad. Y en este momento te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Soy tu hijo y lo declaro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor quiere bendecir a su iglesia, pero su iglesia tiene que pelear y tenemos que pelear juntos. Habrá un grupo que se quede, no sé cuántos, que no logren pasar el torrente de Besor. Se quedarán cansados, apaleados, tristes, amargados, pero 400 seguirán y seguirán, porque el Señor nos ha entregado ya la victoria. Es tiempo de declarar que somos victoriosos. Es tiempo de darle la honra y la gloria a Dios. No hay orgullo, no hay pereza, no hay amargura, no hay indisposición que nos pueda vencer. Así que, amados y amadas, vamos a unirnos y vamos a pelear. Esta es la pelea de Dios. Él nos ha dado ya la victoria. Él le escogió a usted y me escogió a mí, no para pelear, no para discutir, no para dividirnos, no para estar henchidos en nuestra pereza y comodidad, sino para levantarnos en medio del dolor, la tristeza, la ansiedad que nos pueda sugerir una pandemia o cualquier situación de la vida. Este es el tiempo de la iglesia. Así que déjeme bendecirle, quiero bendecirle y créale usted al Señor esta palabra. El Señor le da la victoria, el Señor le devuelve todo lo que el enemigo le ha robado a través de estos años. No le permita más mentiras al diablo. Oro por usted, lo bendigo y lo ministro. Padre, en el poder del Espíritu Santo, te ruego por la iglesia que represento. Te pido, Dios, que te muevas con poder y con libertad. Señor, ven sobre nosotros y todo aquello que el enemigo nos ha robado, nosotros en este momento declaramos que vamos a luchar por ello, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por los nietos, por las nietas. Señor, por ese hombre, por esa mujer, por ese matrimonio. Señor, por la economía, restaura la economía de mis hermanos. Señor, trae convicciones a sus mentes. Todo aquello que el enemigo les ha robado, hemos sacrificado, hemos expuesto, hemos negociado nuestras doctrinas, la verdad de la palabra de Dios, porque comenzamos a acercarnos a donde están nuestros enemigos y les hemos creído sus mentiras por encima de aquella promesa como la que le hiciste al rey David. Tú serás el rey. Mi alma te alaba, Señor, aleluya. Bendice a tu pueblo. Gracias por tu iglesia. Yo bendigo a tu iglesia. Dale fuerzas a tu iglesia. No más mentiras, Dios. Te creemos a ti. Y aunque hayamos experimentado las ruinas y tengamos que levantarnos de las cenizas, Señor, tú nos das la bendición para encontrarnos con los seres que amamos, para encontrarnos con aquella persona amada, con aquel hombre y aquella mujer a la que vamos a bendecir en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por tu iglesia. La bendecimos, Dios, con bendición espiritual, y oramos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén, Señor. Iglesia, no nos vamos a desvanecer. Vamos a continuar firmes, vamos a continuar fuertes, vamos a continuar unidos, porque nada ni nadie nos puede robar
lo que ya el Señor nos ha dado por derecho. Le bendigo, bendigo su hogar, bendigo a su familia, bendigo su ministerio. Lo hago en el poder del Espíritu Santo y espero que el Señor ya le haya bendecido ricamente.